Pues como os decía, muy buenas tardes a todos. Lo primero, que no os he dado las buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias por compartir este ratito de vuestra tarde conmigo. Hoy vamos a hablar de cómo lanzarte al mundo del podcast siendo un aficionado en el mejor sentido de la palabra. Es decir, cuando no eres técnico de sonido y no tienes conocimientos técnicos, que muchas veces es lo que más miedo nos da. Entonces, hoy, yo me he preparado un pequeño guión y luego, si queréis, abrimos turno de preguntas para todas las dudas que tengáis. Y en este guión hay un poco de todo. Hay una parte importante de lo que es la concepción del podcast, del programa en sí, de aspectos importantes como de qué va a ir, para qué lo hago, qué cadencia va a tener, para cuánto tiempo lo voy a hacer, qué formato va a tener. Entonces hay una parte que corresponde a esta parte más personal, por así decir, del programa de podcast, y otra parte más técnica, que es pues desde el equipo con el que yo empecé a grabar, el equipo con el que estoy grabando ahora, plataformas de emisión, vías de monetización, importante porque no es fácil, pero también es posible monetizar el programa de podcast. Así que vamos a ver un poco todo esto y, como os digo, al final de todo, todas las preguntas que tengáis pues las resolvemos sin problema. Antes que nada, quiero pediros un favor. Y es que si os gusta o mientras que estamos grabando o después cuando termine el directo y ya quede subido el vídeo, os agradecería un montón que lo compartierais con aquellas personas que creéis que les puede interesar, porque o bien ya tienen un programa de podcast y nunca está de más saber cómo trabajan otras personas, cómo trabajan otros colegas, bien porque se lo está pensando y no sabe muy bien por dónde empezar, con gente que creáis que le puede interesar este contenido, ¿vale? This is the sound of your ride home with Dad after he caught you vaping. Awkward, isn't it? Most vapes contain seriously addictive levels of nicotine and disappointment. Know the real cost of vapes. Brought to you by the FDA. This episode is brought to you by Amazon. The holidays are here, and you know what that means. It's time to get your friends and family the gifts they deserve. Take the stress out of shopping with Amazon's great deals and low prices on a huge range of items from toys to tech and much more. Whoever you're gifting for, Amazon has great prices on everything you need this holiday season. Shop Black Friday week starting November 21st. Y vamos allá, vamos a comenzar. El primer punto que yo me he marcado aquí, porque creo que es muy importante a la hora de lanzar un programa de podcast, es saber para qué vas a hacer un programa de podcast. Que esto puede parecer una tontería, pero no es lo mismo hacer un programa de podcast pues para compartir cosas con tus colegas, por ejemplo, porque eres un aficionado a la radio y es una forma de tener un programa de radio. No es lo mismo hacer eso que si pretendes convertir ese programa de podcast en tu medio de vida. No es fácil, pero vamos a ver algunos ejemplos de gente que sí que lo monetiza y que vive de su podcast. Tampoco es lo mismo si para lo que quieres el podcast es para convertirlo en una herramienta de marketing que te ayude a generar comunidad, que te ayude a dar a conocer tu expertise o aquello en lo que eres un profesional, que te ayude a vender tus productos, si es que vendes productos o servicios. Entonces, lo primero que hay que tener muy claro es para qué hacemos un programa de podcast. Porque, y esto es algo que yo lo digo siempre y me gusta decirlo siempre al principio, y es que hacer un programa de podcast bien hecho cuesta mucho tiempo y mucho trabajo. Ya no hablo de la parte económica porque ahí depende de la inversión en el equipo fundamentalmente. Pero no os podéis imaginar el tiempo que lleva hacer un programa de podcast. Yo, por ejemplo, hay episodios para los que me leo 2, 3 libros y unos cuantos estudios. Lleva muchas horas. Puedo estar lo mismo 12 horas solo documentándome para luego preparar una entrevista, más luego el tiempo de grabación, el tiempo de edición y retoques, el tiempo que lleva a subirlo a las plataformas, compartirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sed conscientes de que es una cosa que requiere esfuerzo y que requiere trabajo, así que si no tenéis mucho tiempo o no estáis dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo, lo mismo tenéis que pensároslo, ¿vale? También os digo, es una cosa súper gratificante. Para mí es una de las cosas más gratificantes que hay, pero es verdad que me lleva mucho tiempo y me lleva mucho trabajo. Entonces, tened esto en cuenta también para cuando estéis definiendo, por ejemplo, qué cadencia va a tener vuestro programa, si va a ser diario, va a ser semanal, va a ser mensual, va a ser quincenal, va a ser trimestral. Hay muchas opciones. Tened en cuenta el tiempo que le podéis dedicar
para decidir si lo vais a hacer, pues eso, semanal, diario, etc. También teniendo muy en cuenta para decidir qué longitud va a tener. Yo hago programas de entrevistas de 1 hora. Eso requiere mucho tiempo, o como os lo digo, requiere mucho tiempo. Entonces, antes de plantearos y decir, vale, pues voy a hacer podcast de 1 hora, de 2 horas, de 20 minutos, pensad cuánto tiempo le vais a poder dedicar y por lo menos multiplicar por 4 ese tiempo para saber cuánto tiempo de preparación os va a llevar de media, por 4 o por 5, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando lancé el podcast, la verdad es que me lancé un poco a lo loco. Yo consumía mucho podcast, estudié traducción, estudié idiomas, entonces utilizaba los podcasts para escuchar podcasts, sobre todo en inglés, y podcasts americanos, para practicar también, porque ya sabéis que yo me apasiona todo lo que tiene que ver con bienestar y en Estados Unidos el mundo del bienestar es una locura y hay mucho contenido. Entonces yo ya llevaba mucho tiempo consumiendo podcasts y pues así en enero de 2019, hace ya más de 1 año y medio, dije, pues oye, ¿por qué no lanzo yo un podcast aquí para hablar precisamente de bienestar y de todas estas cosas que a mí me interesan tanto? Y esto sumado a que cada vez hay mayor interés por parte del público en temas de bienestar, pues como que fue la tormenta perfecta para que el podcast echara a andar. Pero es verdad que yo cuando lancé el podcast mi idea inicial es que fuera mi medio de vida, que fuera mi trabajo. Y luego pues me di de bruces con la realidad y descubrí que por el momento para mí no es viable como una forma de vida. Para muy pocos podcasters en España es viable como forma de vida el podcast. Hay muy poca gente que puede vivir de su podcast. Vamos a ver ejemplos, pero no es lo normal. En otros mercados es otro mundo, pero aquí en España tampoco quiero crear falsas esperanzas. Es complicado todavía vivir del podcast. Así que yo lo que hice fue pivotar y en vez de que fuera el centro de mi actividad, utilizar el podcast como una herramienta para consolidar mi comunidad, que poco a poco va creciendo en Instagram, una herramienta para dar a conocer mi formación, para dar a conocer las habilidades que yo tengo desde el punto de vista de comunicación. Por ejemplo, a partir del podcast pues me han salido oportunidades de hacer directos para marcas, de presentar eventos, de hacer entrevistas para medios. Entonces, para mí es una forma de mostrar qué habilidades tengo yo, qué conocimientos tengo yo. También es una forma de divulgar conocimiento relacionado con salud y bienestar, que son temas que para mí son ahora mismo el centro de todo mi proyecto. Y lo he convertido más en una herramienta de marketing, y no entendéis marketing en el sentido negativo, sino en una herramienta de dar a conocer mi producto y mis servicios y crear así y consolidar una comunidad. Entonces no pasa nada, yo he pivotado y pues no pasa nada, oye, la vida es así. Ojalá tuviéramos la varita mágica y supiéramos de ¡pum! Esto va a funcionar y voy a vivir como una millonaria de mi podcast. Ojalá algún día, pero en estos momentos no, y hay que reinventarse un poco sobre la marcha. Vamos a hablar ahora de formato del podcast. Importante. ¿Qué vais a hacer con el podcast? ¿Vais a hablar vosotros solos? ¿Vais a dar vuestra opinión? ¿Vais a dar a conocer, imagínate que sois investigadores y queréis dar a conocer los proyectos de investigación en los que trabajáis a través de un podcast? Lo que sea. Pero ¿qué formato va a tener vuestro podcast? Lo que os digo, sois vosotros solos. ¿Vais a hacer entrevistas? ¿De cuánto tiempo van a ser esas entrevistas? ¿A qué tipo de personas? ¿Qué tipo de entrevista vais a hacer? Todas estas preguntas hay que coger lápiz y papel y plantearse qué formato queremos que tenga nuestro podcast. Porque al final, y esto me lo diréis vosotros mejor, que sois muchas personas que me escucháis, si cada semana te encuentras una cosa totalmente contradictoria con lo de la semana anterior, imaginaros que yo un día estoy hablando de productos ecológicos y al día siguiente, estoy entrevistando a la mayor productora de plástico del mundo. Hay que tener coherencia en todos los sentidos y esa coherencia la logramos no solamente con los temas que tratamos, sino con el momento en el que publicamos, con la duración de nuestros episodios, con el tipo de entrevistas que hacemos. Eso nos ayuda a darle consistencia y a darle coherencia a nuestro proyecto. Y sobre todo, la gente te va a estar esperando. Yo publico los lunes y sé que la gente que me escucha el lunes espera que yo suba un episodio. Entonces, esto de subir un día un lunes, otro día subes un domingo, luego te estás 3 semanas sin subir,
no es muy profesional. Entonces, intentad mantener una coherencia tanto en la cadencia de publicación, o mejor dicho, la cadencia de emisión, como por supuesto en la tipología y en los temas de los que habláis. Porque hablando de los temas de los que hablamos, yo si de algo me he dado cuenta es que el podcast funciona mucho mejor si hablamos de temas más nicho. Es decir, si no somos podcasts súper generales, que hablamos de muchísimas cosas, sino que vamos acotando y nos vamos centrando en temas concretos. Por ejemplo, en mi caso, el mundo del bienestar es amplísimo porque abarca nutrición, deporte, equilibrio emocional, desarrollo personal, descanso, ecología, sostenibilidad, abarca muchísimos aspectos. Entonces, cuanto más acotemos, más mensaje o un mensaje más claro le vamos a trasladar a nuestra audiencia de qué va a encontrar en nuestros episodios. Yo siempre digo que la audiencia que uno tiene en el podcast es una audiencia súper cualitativa, en el sentido de que está muy alineada con los valores de tu episodio. No es, por ejemplo, como una red social, por ejemplo, el Instagram, que puedes seguir a una persona porque te gusta mucho desde el punto de vista profesional, porque te gusta mucho físicamente y para ti es una motivación y dices, pues yo es que me motiva para entrenar ver a esta persona, pues porque es un colega o porque es un tema de trabajo y lo sigues un poco por obligación. Es diferente. En el podcast sí que tienes anonimato, yo no sé quiénes me están escuchando y sé que es una audiencia muy cualitativa y que si me está escuchando es porque le interesan los temas que yo trato. Entonces, mi recomendación en cuanto a de qué hablar en el podcast es acotar lo más posible el tema que vamos a tratar. Yo, por ejemplo, ahora me estoy redirigiendo mucho, aunque sigo tratando todos los temas relacionados con bienestar, pero es verdad que me estoy redirigiendo mucho hacia el mundo del descanso, porque me parece que es el gran olvidado dentro de los pilares que nos ayudan a tener una vida saludable y, sin embargo, para mí es el más fundamental. Entonces, me estoy centrando mucho en expertos que estén especializados en descanso y, ya os digo, lo voy combinando con otros temas relacionados con el bienestar, pero sí que es verdad que estoy acotando mucho el tema. La gran pregunta que uno se plantea, bueno, la primera pregunta es, ¿podré vivir del podcast cuando tu objetivo es vivir del podcast? Y la segunda que uno se plantea es, ¿lanzo un podcast gratuito? ¿O lanzo un podcast de pago? ¿O qué hago? Porque esta es una pregunta que cuando te lo planteas desde un punto de vista profesional le das muchísimas vueltas. Lo que os decía antes, en España lamentablemente es muy complicado vivir solo del podcast. Hay varias vías de monetización que las vamos a ver después, pero es complicado. Entonces hay que tener muy claro qué es lo que queremos desde el principio, porque, y esto sí que os lo digo por experiencia propia, una vez que has ofrecido algo de forma gratuita, es muy complicado después convertirlo en un producto de pago. No es imposible, pero es bastante complicado. Entonces, mi recomendación es que empecéis con el formato, en este sentido, el formato de monetización que queráis mantener. Si es de pago, pues adelante con el pago y ahora vemos las opciones. O si es gratuito, porque para vosotros es una herramienta de marketing y de construcción de comunidad, pues adelante con el podcast gratuito, ¿vale? Voy a entrar ahora en la parte técnica. No voy a ser muy farragosa, entre otras cosas, porque esto es un do it yourself, vaya, que yo sí que he tenido ayuda de los chicos de Yes We Cast, luego os voy a dejar el contacto, pero yo me lo guiso y yo me lo como. Entonces yo os voy a hablar en términos muy de andar por casa y os voy a enseñar paso a paso el equipo que yo he utilizado, con el que empecé y con el que estoy grabando ahora, para que veáis que se puede utilizar más o menos una persona nivel aficionado, como es mi caso. Para esto he preparado unas diapositivas, a ver, porque esto es la primera vez que lo hago. A ver dónde están mis diapositivas. Aquí, vale. Para que podáis hacer pantallazo y así tenéis toda la información. Pimba, aquí está la primera, ¿vale? Aquí tenéis el equipo de grabación con el que yo empecé. Lo primero de todo que tenéis es una mesa de grabación. Os he dejado tal cual la marca, incluso el precio, para que lo tengáis todo directamente aquí, ni trampa ni cartón. Entonces, esta mesa de grabación primera con la que yo empecé a grabar es esta de aquí, también para que veáis el tamaño. A ver... aquí. ¿Veis? Esta es la mesa de grabación. Esta, por ejemplo, es una mesa sencilla, tiene 2 entradas de micro, que son estas de aquí, y luego, bueno, tiene los controles de volumen, y esto que veis de colorines por aquí, pues son mis chuletas de según grabe por Skype o por donde grabe, pues lo que tengo que tener conectado y lo que no.
Esta mesa, bueno, tenéis ahí el precio, es un precio bastante asequible para ser un comienzo. Además de la mesa, compré 2 micros, ahí tenéis la marca, Sennheiser, es este de aquí que me estáis viendo, y 2 pies de micro de sobremesa, que es este de aquí con el que estoy grabando. ¿Qué pasa con este micro? Que pesa 1 quintal. Perdón, no el micro, el pie de micro. Entonces tuve que comprarme para cuando salgo, voy de viaje y grabo fuera o me tengo que desplazar a otro sitio para grabar y no puedo grabar en casa, me compré 2 pies como este, que son portátiles. Esto es mucho menos estable, este es guay porque aunque se mueva la mesa, el micro no se mueve, pero es verdad que para viajar este pesa nada, que pesará 200 gramos y este creo que pesa 1,5 kilos. Entonces llevar 2 o 3 de estos en la mochila hace mella. ¿Qué más? Hace falta unos auriculares. Se puede grabar sin auriculares porque puedes oírlo directamente del sonido de ambiente, pero bueno, es mejor utilizar auriculares porque estás oyendo lo que se está grabando y el volumen de lo que se está grabando. Yo la verdad es que utilizo los Beats Solo, estos porque me son súper cómodos, no me aprietan, que a mí a veces los cascos me hacen daño en la cabeza, me aprietan. Entonces, bueno, podéis utilizar cualquier auricular, lo podéis utilizar, tampoco tiene que ser un auricular profesional, ¿vale? Y luego 2 cables que tenéis ahí, que son estos cables que veis aquí, son los Snake, que son los que conectan el micrófono a la mesa de grabación. Esto es el equipo con el que yo empecé a grabar hace 1 año y medio, más que suficiente. Lo que hace la mesa es recoger el sonido de la grabación, que viene o bien a través de los micros o bien a través del ordenador, si grabas por Skype, y ese sonido va directamente a uno de los programas de grabación que ahora vamos a ver. Yo he utilizado 2 y ahora os los voy a enseñar. Coste aproximado inicial de esta equipación para grabar, ahí lo tenéis, aproximadamente unos 330 euros es lo que me costó a mí. Se puede empezar a grabar, por supuesto, con grabadora. Hay grabadoras muy buenas. Yo, empecé a grabar con mesa, ya me acostumbré porque a mí me gusta ver en el ordenador cómo se va grabando, entonces ya me acostumbré y la verdad es que no he grabado nunca con grabadora, pero hay gente que graba solo con grabadora y luego es meter la tarjeta de memoria en el ordenador y descargar el audio, eso como queráis. Y también hay una forma todavía más económica y más básica de comenzar, que muchos lo conoceréis, que son estos micros que se parecen un poco a un robot, que son los Yeti, que son micros que nada, conectas directamente por USB el micro al ordenador y va entrando el sonido y se hace la grabación igual. Es verdad que la calidad de audio con esos micros es un micro redondeado que graba todo, graba el ambiente. Este micro está diseñado para grabar así como en línea recta, entonces si allí hay un ruido no lo coge tanto como coge mi voz. Sin embargo, un Yeti no se escucha muy bien, o sea, tienes que tener un espacio muy insonorizado para que se escuche bien. Entonces ahí ya depende, si es un programa de podcast tirando a aficionado, que tampoco lo queréis muy profesional, pues no pasa nada porque utilicéis el Yeti. Pero es verdad que si queréis un audio de calidad, mejor optar por una pequeña inversión como esta, que tampoco es una locura, y se va a notar mucho la calidad del audio. Aún así, yo hay podcast que he hecho unos cuadros limoneros con el audio, pues porque no me acuerdo de conectar el micro de no sé qué, entonces bueno, pues se graba mal, pero vaya, por regla general, cuando se conecta todo bien, el audio es muy guay y sí que se nota mucha diferencia entre un micro de estos que graba todo el sonido ambiente que un equipo con mesa y micros. Esto ha sido el equipo inicial que yo he utilizado hasta el mes de marzo, que pasé a un nivel un poquito más pro, y ahora os paso a ver dónde tengo la diapo, porque como la estoy utilizando no os lo puedo enseñar. Aquí está. Esta es la mesa que yo estoy utilizando ahora mismo para grabar. He de decir que me está dando bastantes problemas. Así que yo lo digo todo, lo bueno y lo malo. Me está dando bastantes problemas de conexión con el ordenador, que también puede ser un tema de cableado, no sé, pero llevo ya un tiempo investigando a ver qué pasa porque no consigo averiguar. Pero bueno, ¿qué tiene diferente esta mesa? Esta mesa que tenéis ahí, el modelo es la Rodecaster. Es una inversión bastante mayor, son 500 euros la mesita, o sea que duele, pero bueno, es guay porque permite muchas más cosas que lo que permite hacer la otra mesa que os he enseñado. Esta mesa, por ejemplo, me permite tener conectadas hasta 7 personas. Ya os digo, dependiendo del formato de vuestro podcast, os puede interesar o no. Si solo vais a hablar vosotros, o solo vais a hacer entrevistas one-to-one, o solo vais a hacer entrevistas vía Skype, no hace falta una mesa con 7 entradas. Si pretendéis hacer grabaciones con más personas, sí que puede ser interesante. Esta, por ejemplo, tiene 4 entradas de micro,
tiene una entrada de USB, por ejemplo, si tengo a alguien conectado por Skype en el ordenador, entraría también su voz. Puedo conectar a través del teléfono, tiene una entrada directa desde el teléfono para conectar a alguien que esté por teléfono. Y también tiene una conexión Bluetooth, porque, por ejemplo, puedo tener a alguien, yo ahora mismo, este audio lo estoy grabando por Bluetooth directamente en la mesa. Entonces, en total tengo 7 entradas de audio que puedo recoger a través de la mesa. Luego, aparte, pues esos colorines que veis ahí a la derecha son... bueno, no sé si se va a oír. No sé si oís esta música o solo la estoy oyendo yo, pero bueno, aquí podéis grabar música o podéis grabar vuestra entradilla o podéis grabar, tiene aplausos, tiene de todo. O sea, podéis meter la música o los efectos de sonido que queráis y los lanzáis directamente mientras que estáis grabando. Como os digo, esta es una opción bastante más avanzada, que tampoco es imprescindible si vais a comenzar. Y de hecho, bueno, yo no sé si me he vuelto un poco loca comprándome esto, porque es lo que utilizan los productores de podcast, por ejemplo. Entonces, bueno, con el tiempo veré si ha sido una buena compra o no, porque como os digo, me está dando algunos problemas de conexión con el ordenador. Entonces, una vez que hemos visto equipo de grabación, siguiente punto, programa de grabación. Como os he dicho, las mesas recogen el sonido y por USB entra directamente al ordenador. Y aquí tenemos, yo he utilizado, habrá más programas, habrá de pago, yo he utilizado 2 programas de grabación que son gratuitos. Y os voy a dejar aquí, pimba. Aquí tenéis los nombres, son Audacity y GarageBand. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, entre los dos me quedo de lejos con Audacity. GarageBand es el programa de grabación y edición de Apple. Entonces, ¿qué pasa? Que con los dispositivos, como por ejemplo la Rode, que no son Apple, pues puedes tener problemas, como está siendo mi caso. De hecho, por ejemplo, yo tuve que dejar de utilizar Audacity y empezar a utilizar GarageBand porque en noviembre pasado hubo una actualización del sistema operativo de Apple, que los que usáis Mac sabréis cuál es, que es el famoso Catalina, que ha dado un mogollón de problemas y, entre otras cosas, no era compatible con el Audacity. Entonces tuve que aprender sobre la marcha a utilizar GarageBand para poder grabar y editar. Es verdad que ambos programas, así a primera vista, parecen como una locura, pero las 4 cosas básicas de cortar, pegar, subir volumen, bajar volumen y poco más, que son las que uno necesita cuando es nivel aficionado con el podcast, es suficiente. Entonces, ya os digo, yo os recomiendo Audacity porque es más sencillo que GarageBand y es más compatible con todo, pero es verdad que GarageBand, por ejemplo, para hacer cortes y meter un bloque de audio entre 2 y estas cosas, para dividir el audio, etcétera, para mí es más sencillo de utilizar. Pero ya os digo, esto es puro nivel usuario y lo mejor es que probéis y que con el que más os apañéis tiréis, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el audio grabado y ahora vamos a hablar de las plataformas de difusión, que bueno, muchos las conoceréis porque al final es donde escuchamos los podcasts. Hay que diferenciar entre plataformas donde uno sube su episodio y plataformas donde uno puede escucharlo. Por ejemplo, Spotify y Apple Podcast son plataformas de distribución que cogen el sonido de otra plataforma donde tú subes el audio. Es decir, yo cada semana no tengo que subir mi audio a cada una de las plataformas donde se emite, sino que Spotify y Apple, que eso lo configuras cuando te creas la cuenta de Spotify de Apple, directamente coge a través de RSS el link de ese episodio y automáticamente lo reproduce en su plataforma. Entonces, yo la plataforma que utilizo ahora para subir mi episodio es Spreaker. A ver, que me he hecho otra llave por aquí. Aquí lo tenéis. La plataforma que yo utilizo para subir el audio es Spreaker, es la que tenéis abajo a mi izquierda. No sé si vosotros lo veis al revés, ya no sé cómo se verá, pero bueno, es la que tenéis abajo, al lado de la de Apple. Yo subo ahí mi audio y desde esa aplicación se exporta directamente a Spotify y a Apple. A iVoox, sin embargo, lo subo directamente, porque iVoox es otra plataforma donde lo puedes subir directamente para que se exporte a Spotify y a Apple. Yo antes lo tenía en iVoox y en enero me cambié a Spreaker, porque bueno, Spreaker da unas estadísticas y unos datos que a mí me gustan más que los que me daba iVoox. Entonces, para subirlo a iVoox, nada, coges un link que generas directamente en Spreaker. Esto es súper fácil, Puede sonar así un poco farragoso, pero es muy fácil cuando lo tienes delante, es muy intuitivo.
En Spreaker coges ese link, lo copias en un espacio concreto de iVoox y automáticamente se sube el episodio y ya está, no tienes que hacer nada más. Y una vez que has hecho todo esto, tienes el episodio disponible en todas las plataformas. Hay muchas más plataformas, no son las únicas, pero estas son las que yo conozco y las que he utilizado desde el principio, porque también, bueno, los chicos de Yes We Cast, que son los que me ayudaron al comienzo con un poco de asesoría de cómo hacerlo, me recomendaron que estuvieran en estas plataformas. Entonces, bueno, funcionan todas muy bien. Apple hasta hace nada era la número 1 en reproducción y en descargas, pero bueno, Spotify está cogiendo la delantera y también está apostando fuerte por el mundo podcast y bueno, están ahí a la par. Pero no sé ya si Spotify ha pasado a Apple, pero bueno, ahí tenéis las aplicaciones. Me pregunto si son gratuitas. Buena pregunta. Tanto iVoox como Spotify como Apple son gratuitas, porque Spotify y Apple, entre otras cosas, son simplemente que cogen digamos como que replican ese episodio en su plataforma. Y iVoox y Spreaker tienen opción de ser de pago. Entonces, por ejemplo, yo ahora en Spreaker, porque estoy con los chicos de Yes We Cast y estamos metidos varios programas, porque así tenemos otro tipo de servicios, por ejemplo, tenemos más capacidad de almacenamiento y esas cosas, estamos en una opción de pago, pero todas se pueden empezar de forma gratuita. Así que muy buena pregunta, pero efectivamente es guay saber que puedes subir el contenido y en un principio no tener que pagar, porque claro, esta cosa es lo típico, que todo parece súper fácil, súper gratis, pero vas sumando poquito a poquito, una suscripción de aquí, una no sé qué de aquí, una tal, y te vas acumulando una pastita al mes. Entonces, gracias por la pregunta, efectivamente son gratis. Estoy viendo que estáis dejando preguntas por ahí, no me está dando tiempo a verlas. Luego, si queréis, hacemos una tanda de preguntas, ya no me queda mucho, y así las puedo responder todas, ¿vale? Porque algunas, como está el fondo blanco, me estoy perdiendo, ¿ves? Nota mental para las próximas diapositivas, no poner fondo blanco porque no veo lo que me estáis escribiendo. Vale, pues a continuación, tema de las plataformas, claro. Vale, ahora me voy a volver a poner yo. Voy a volver un ratito yo. Pues ha quedado esto así. Bueno, pues no, pues voy a poner esto entonces. Vale. Una pregunta importante que me hacen algunas personas cuando me preguntan por el momento podcast, y es si lo puedo hacer todo yo. Porque claro, el podcast no es solamente grabar el episodio. El podcast es hacer una carátula, si tú quieres, para cada uno de los episodios, es extraer esas citas, que yo y otros podcasters también lo hacen, extraemos citas que nos parecen relevantes del episodio y hacemos una gráfica mona para compartir en redes. Este tipo de cosas es un trabajo añadido, entonces, bueno, puedes hacerlo tú, yo lo hago todo con Canva. Estas diapositivas, por ejemplo, están hechas con Canva, que es bastante fácil de utilizar, o si te lo puedes permitir, pues por supuesto, si tienes un diseñador que todo lo haga, fenomenal. Y yo en mi caso me lo hago todo yo porque no puedo permitirme tener un equipo de gente que me haga, por un lado, el diseño de las carátulas, por otro lado, la edición del audio, por otro lado, que me saque las frases. Esto lo tengo que hacer todo yo porque yo no vivo del podcast ni tengo ingresos como para hacerlo. Sí que es verdad que cuando grabo hay veces que hago unas cagadas con el audio que no veáis, pues sí que necesito que alguien, que un técnico de sonido me ayude. Entonces, ahora sí que voy a dejar el nombre de técnicos que en algún momento me han ayudado, es decir, gente en la que yo confío para que me ayuden o me retoquen un audio o lo que sea. Ahora os lo voy a decir, porque es verdad que hay veces que necesita eso, un arreglo, porque hay veces que parece que está grabando en la cueva de Batman, otras veces me ha pasado que solo se me oye a mí y a la otra persona se la oye súper bajito, entonces yo no tengo forma de equilibrar los sonidos. Entonces, bueno, a la pregunta de si lo puedes hacer todo tú, pues bueno, con un poquito de maña y con bastante tiempo, pues uno se puede apañar. Pero es verdad que claro, si puedes invertir en tener una persona que te arregle o que te edite los episodios, se nota mucho, o que te meta música o cosas de estas, pues claro, se nota. Pero bueno, de primeras sí que lo puedes hacer todo tú y más o menos uno va tirando. Lo que os decía vamos a ver dónde tengo, aquí tengo esta diapo. Estos son lo que os decía de referentes, por si alguien no sabe por dónde empezar desde el punto técnico. Por si alguien, pues eso, ya tienes tu podcast, pero grabas alguna vez fatal y necesitas que alguien te retoque. Por si tienes alguna duda del tipo que sea. Estos 3 contactos que os dejo aquí son productores de podcast,
con los que yo he trabajado. Es verdad que he trabajado más con Espi y con Fran, los chicos de Yes We Cast, con Fran Izuzquiza y Alberto Espinosa, pero bueno, llamamos Espi. Y son los que me ayudaron en el comienzo, me recomendaron el equipo, ahora me ayudan también con el tema de las plataformas. Bueno, problemas que tengo varios es a los que recurro en mi día a día. Pero en algún momento también he recurrido a Sune de Nación Podcast, que además ir a su página porque tiene bastantes cursos para empezar para ser podcaster, mejor dicho. Entonces, bueno, interesante que vayáis a ver su web. Y también tenéis aquí a María Santonja, que también alguna vez le he hecho alguna consulta, también es productora de podcast y bueno, también se dedican a hacer podcast para particulares como nosotros. Entonces, bueno, si alguien tiene dudas o directamente quiere que alguien le haga el podcast, bueno, no el podcast, sino la producción y la edición, pues oye, recurrid a ellos porque la verdad es que los cuatro, que en Yes We Cast son 2, son maravillosas personas, a mí me han ayudado un montón y bueno, ahí lo dejo por si alguien les necesita, ¿vale? Ya voy a ir terminando, guardaros las preguntas para ahora, nada, me queda muy poquito. Algunos consejos, ahora voy a hablar del punto de la monetización, que lo he dejado para el final porque bueno, es interesante y lo quería dejar para el final. Pero sí que os quiero, retomando un poco una idea del principio de hacerlo lo más profesional posible, es que, pues sí, que seáis lo más profesionales posibles. ¿Y a qué me refiero con esto? A que os documentéis muy bien a la hora de hacer el podcast. Porque yo he escuchado episodios en los que la persona que entrevista no sabe, por ejemplo, si la persona a la que está entrevistando ha escrito libros, no sabe los títulos de los libros. No sé, documentaros. Yo para hacer mis entrevistas, sobre todo si es gente o es un tema sobre el que esa persona tiene un libro, es que me empollo el libro, pero me lo empollo y agradecen mucho, cuando son autores, agradecen mucho que les digas, como dices en la frase ta, y les lees su frase y dicen, ostras, se ha leído el libro, y la mayoría me dicen, ¿te has leído el libro? Y digo, sí, bueno, es que no se me ocurre otra forma de hacerlo que leyéndome el libro. Entonces, ser muy rigurosos con esto. Hay que documentarse, aunque sea en modo aficionado y no tengáis mayores pretensiones con el podcast, hacerlo de forma profesional, porque la persona que está al otro lado respondiendo y compartiendo contigo ese tiempo lo merece. Y sobre todo también dejad hablar, que yo también escucho algunos programas que el entrevistado es como, a veces, oye, que yo lo entiendo, porque a veces lees tanto y te documentas tanto que tú te crees que sabes más que el entrevistado, pero normalmente no es el caso. Entonces, dejad hablar. Y también os sugiero que hagáis una charla que sea fluida. Yo intento crear un hilo conductual que vaya hilando una pregunta con otra para que no sea como un pum, pregunta, ¿no? Porque queda como un poco así. Entonces, intentad que sea una historia dentro del tema que sea, porque bueno, yo qué sé, esta semana he hablado sobre tecnología aplicada a la salud, otras semanas hablo sobre cáncer, otras semanas hablo sobre deporte, yo qué sé, pero intentad que tenga un hilo conductual para que la persona que está escuchando también esté escuchando una historia, no esté escuchando pum, 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 como si fueras un cuestionario que es muy frío, ¿vale? A la hora de elegir invitados, elegid a personas que os apetezca entrevistar. Yo entiendo que es muy tentador decir, pues voy a entrevistar a fulanito porque tiene muchos followers. Lo entiendo perfectamente, ¿eh? Y yo soy la primera que también he caído en eso, pero entrevistad a personas que os apetezca. Yo siempre digo, cuando me preguntan cómo elijo a mis invitados, pues generalmente es gente con la que me apetecería tomarme un café para interrogarlos, porque me parecen interesantísimos, y decirles que tienes un podcast queda menos psicópata que decirle, ¿te tomas un café conmigo que no me conoces de nada? Entonces, que sea gente que realmente os interesa, que queráis conocer más en profundidad su trabajo, su experiencia, su vida, lo que sea, pero que sea gente que os interesa y que os apetezca documentaros, porque como os digo, el proceso de documentación es un proceso largo y es un proceso que requiere su trabajo. Y el último tip que os quería dar es que tengáis en cuenta que en un podcast lo único que recibe la persona que os escucha es la voz. Esto no es como un vídeo de YouTube, no es como una foto de Instagram que lo puedes prefabricar, o un vídeo de YouTube que tiene ese apoyo de la imagen añadido al audio. Aquí es solamente el audio. Entonces, sed cuidadosos con cómo moduláis la voz, con vocalizar.
y a mí me pasa que me acelero y hablo muy rápido, entonces me trabo, entonces intento frenar un poco el ritmo para poder vocalizar y para que la otra persona, quienes me están escuchando, me entiendan bien. También tened cuidado con el tono que utilizáis. Obviamente el tono tiene que ser vuestro tono, o sea, yo soy natural y hablo aquí y en el podcast como hablo en mi día a día, pero bueno, ya me entendéis, que sea algo agradable de escuchar, porque las personas que están al otro lado, bueno, esto ya es opinión personal, pero bueno, merecen un respeto y hay que hacerlo agradable de escuchar. Dicho lo cual, si viene a cuento decir un taco se dice, pero si no viene por hacerse el guay, no se dice. A esto me refiero. Y estos son los tips así varios que tenía para daros. Y por último, el punto de la monetización. Y aquí vamos a entrar en el terreno. Hay varias opciones para monetizar el podcast, ¿vale? Antes os decía que antes de lanzaros decidáis, tengáis claro si lo vais a hacer gratuito, y entonces las opciones de monetización son unas, o si lo vais a hacer por suscripción. Hay un ejemplo que de hecho tenéis un episodio en el podcast, lo podéis escuchar, que es el caso de Pepe Diario. Pepe Diario es un podcast diario por suscripción sobre deportes. Entonces, él se lo guisa, él se lo come, tiene su comunidad, es gente que le escucha diariamente las reseñas y los comentarios que él hace sobre la actualidad deportiva nacional e internacional. Es una opción muy guay, pero también es un programa muy nicho, muy nicho. Esto es claro, o sea, es así, es claro. Y es verdad que Pepe, por ejemplo, si lo escucháis en el podcast, lo escucharéis al contarlo, él ya traía a una audiencia más o menos consolidada porque él estaba antes con su programa en abierto en un medio de comunicación. Entonces, él se llevó su programa y lo convirtió en un podcast por suscripción. Cobra 3,99, me parece que es, mensual, siempre es el mismo precio y, pues tienes acceso a todos los episodios de ese mes. A mí me parece una idea muy guay. Yo, de hecho, la estuve barajando, pero claro, yo me encontré con el problema de que llevaba mucho tiempo ofreciendo un programa gratuito y me encontré bastantes resistencias, fue un poco de sondeo, bastantes resistencias en hacerlo de pago. Pero no es algo que descarte, también os lo digo, porque como os digo, es mucho trabajo. Las cosas como son y a todos nos gusta que nos paguen por nuestro trabajo. Chimpún, es que no tiene más. Segunda opción de monetización. Ahora ya entro en opciones de monetización cuando no es un podcast por suscripción, sino que es un podcast en abierto. Entonces, tenemos, por ejemplo, una opción que yo tengo abierta, que son las aportaciones vía PayPal. PayPal tiene un programa, o un servicio, mejor dicho, que es paypal.me, que es lo que yo tengo, que tú ahí directamente puedes hacer una aportación a través de PayPal. Y ya está, aportación de lo que tú quieras, desde 1 euro hasta 1.000, a lo que tú quieras, cuando tú quieras, no obliga a nada y simplemente pues ahí la gente que considere que quiere ayudarte o apoyar tu proyecto, pues hace una aportación X y listo. Es súper sencillo de montar, tienes ahí el link y vamos, pues ni da trabajo y tampoco te hace rico, pero tampoco da mucho trabajo. Otra opción que tenemos es la del mecenazgo, es decir, que las marcas apuesten por tu proyecto y a cambio de un fee mensual, un fee anual o como sea que se acuerde, pues ellas paguen por tener presencia a través de cuñas publicitarias en tus episodios. Un ejemplo, por ejemplo, la redundancia, muy guay de mecenazgo, que se lo está montando súper bien y que yo la admiro mogollón, ya lo sabéis, porque fue mi primera jefa de más de 10 años en la revista InStyle y yo tengo devoción y admiración a partes iguales por Chris Mitre, de The Beauty Nail, y ella, por ejemplo, tiene este formato de mecenazgo. Es verdad que tiene una comunidad grandísima y que tiene una tasa de conversión altísima. Para quien no lo sepa, la tasa de conversión es, pues, de todas las personas que escuchan tu episodio o de todas las personas que hacen clic en el link que tú compartes, pues compran X personas. Cuantas más personas compren, esa es la tasa de conversión. Entonces, claro, cuanto más alta sea tu tasa, pues más capacidad tienes para negociar con las marcas. Aún así cuesta mucho. Yo también he tenido mecenas. En el mes de abril tuve, por ejemplo, a Isabel Mora, que me sorprendió porque fue en medio de la pandemia y yo decía, las marcas van a huir, pero ellos quisieron confiar en mí para crear un contenido especial durante ese mes que fue, yo creo que ha sido el mes más duro del confinamiento. Pero no es todos los meses. Entonces, si consigues tener anunciantes todos los meses y eso te permite vivir, pues fenomenal.
pero si no, es verdad que es complicado. Y también es verdad que hay muchas marcas que todavía no acaban de ver al podcaster y el podcast como un trabajo y como un canal de comunicación. Igual que invierten en páginas de publicidad en una revista o en un periódico o en televisión, pues no consideran tan valioso el trabajo que puede hacer un podcaster. Entonces, bueno, yo siempre lo respondo de la misma forma, muy educadamente, pero siempre respondo que yo no como ropa o cremas o colchones, ni tampoco Hacienda me admite trueque de producto por factura. Entonces, bueno, yo por mi trabajo cobro dinero como cualquiera. Entonces, bueno, si hay alguna marca escuchándome, no os ofendáis, pero a veces es un poquito ofensivo cuando una marca te escribe y te dice, pues te mando no sé qué y me haces un podcast. Y es como, vale, sí, pasa palabra. Y otra opción, ya última opción de monetización, son los servicios premium que ofrecen algunas plataformas. Esto todavía está en proceso de desarrollo. De hecho, yo os voy a hablar de 3. Os voy a hablar de iVoox, que tiene la opción de iVoox Originals, que son programas de podcast que solamente se pueden escuchar en la plataforma de iVoox. Es decir, es un contenido exclusivo de esa plataforma. Y ahí, pues dependiendo del número de escuchas, dependiendo de cómo negocies, pues puedes conseguir un fee u otro. Eso ya tiene que ser como tú lo negocies. La otra, Spotify es el otro que, como os decía antes, Spotify está ahora apretando bien el acelerador con el momento podcast y tiene una parte dentro del podcast, una parte más premium, que es Spotify Original Podcast. Lo que pasa es que, claro, aquí no puede entrar cualquiera. De hecho, bueno, en España, por ejemplo, está Molo Cebrián, pero son podcasts, son súper selectivos con este servicio. Y para que os hagáis una idea, hace poco en Estados Unidos han fichado a un super podcaster que es Joe Rogan y han fichado su programa por unos $100 millones, según dicen los rumores. Claro, yo digo esto y me caigo de la silla, pero para que veáis cómo está apostando Spotify por el formato podcast. Pero como os digo, en España todavía están en ello. No hay mucho podcast que esté dentro de este servicio. Supongo que en los próximos meses irán avanzando en este sentido, pero bueno, por ahora es lo que hay. Y hay otro tipo de plataforma que ya seguro que habéis oído algo por ahí, habéis oído hablar de Podimo, y si no ya os lo digo yo. Es una plataforma, es de origen danés, pero están a punto de desembarcar en España y es un formato diferente a lo que existe. ¿Por qué? Porque es un formato win-win podcaster plataforma, es decir, tienen opción de tener un podcast en abierto y que sea como una plataforma más, igual que las otras que hemos visto, pues que también esté ahí tu contenido, pero también tienen la opción de tener un podcast en exclusiva, o sea, que tu contenido esté en exclusiva en esa plataforma y la audiencia paga una suscripción mensual de un precio muy asequible por tener acceso ilimitado a todo el contenido exclusivo de la plataforma. Me parece una opción muy guay, la verdad, porque al final es una forma de poner en valor el trabajo del podcaster y no lo dejas todo en manos de que una marca ponga un anuncio X y bueno, costará un poquillo, no sé, veremos a ver. Es un poco parecido a esta opción que tiene YouTube de tener contenido premium dentro de YouTube y entonces bueno, como os digo, realmente es la opción más justa o la forma más justa porque al final es un win-win entre la plataforma y el podcaster, y es el suscriptor el que decide qué programa escucha y en función de esas escuchas el podcaster se lleva un porcentaje y la plataforma se lleva otro. Entonces bueno, ahí lo dejo y bueno, hay otras muchas opciones de colaboración, pero bueno, estas son más o menos las que yo conozco. Seguro que en un futuro saldrán muchas más y aquí estaremos todos para verlas, pero bueno, más o menos estas son las opciones que hay. Y bueno, tachan. ¡Qué mal se ve! Con lo bonito que me había quedado esta diapositiva. Ah, no, la veo yo mal, pero se ve bien. Ahí está. Hasta aquí el guión que yo tenía preparado para vosotros. Y ahora sí que sí, vamos allá con las preguntas. A ver. Ya estoy. Ahora sí que os veo. Cuando queráis podéis lanzarme preguntas por aquí. Antes he visto por ahí que me preguntaba Rosana Oliver si se va a quedar grabado. Sí, se va a quedar grabado como directo, así que lo podéis ver cuando queráis. Puedes repetir la plataforma de mecenazgo. A ver, no es
son cosas distintas. El mecenazgo es el patrocinio por parte de marcas. Ah, mira, aquí está Rosana. Lánzate, di que sí, lánzate. El patrocinio por parte de marcas, es decir, que una marca te paga un fee que tú acuerdas con ellos por que hagas menciones, tanto en los episodios como en tus redes, como donde sea, sobre la marca. Eso es el mecenazgo. Y después están las plataformas, tanto iVoox como Spotify, que tienen esas plataformas con un contenido en exclusiva. iVoox es más fácil entrar, Spotify están siendo todavía muy selectivos, y la que os digo que está a punto de desembarcar en España es Podimo, Podimo. Esa es la que está a punto de desembarcar en España, ¿vale? Y ahí, de hecho, podéis escribirlos, los que tengáis podcast, podéis escribirles, poneros en contacto con ellos porque están en un proceso activo de búsqueda de contenido. Vale, vamos a ver qué más. Ana, ¿cuántos episodios tienes de backup? Vale, bueno, esto depende mucho. Ahora, por ejemplo, me he grabado casi 2 meses del tirón durante el confinamiento, porque como hemos tenido, bueno, el desorden de vida que hemos tenido todos, sí que es verdad que me toma un par de semanas sin grabar ni hacer nada, y he grabado pues prácticamente 8 episodios en una semana y media para tenerlos ya grabados. Pero si no, os soy sincera, a mí me gusta ir más al día. Y hay episodios que los he grabado el viernes o el sábado y los he subido el lunes, o sea, con menos de 48 horas, pero lo normal es que grabe con 2 semanas de antelación, para tener ahí un margen por si alguien me falla o lo que sea y tener un poco de recurso. Pero vamos, normalmente con 2 semanas porque si no, como que temporalmente, de hecho ahora hay episodios míos en los que hablamos del confinamiento cuando ya estamos casi en fase 2 en Madrid y algunos ya estáis en fase 3, entonces bueno, sí que queda un poco desfasado. Así que normalmente no trabajo con muchísima antelación, como con 2 semanas. A ver, estaremos muy pendientes de Podimo. Hacedlo. Yo también. Ha sido súper interesante. Pues muchas gracias, mano a mano con la ansiedad. ¿Alguien tiene alguna duda más? Venga, aprovechad que luego venga a mandar directos. Pues ahora es el momento de preguntar. Voy a ver si por aquí alguien ha dejado alguna duda antes. Uy. A ver, como mola Hanna, pues muchas gracias. También le puedes llamar a un asistente virtual que colabore con el tema de crear el contenido en el blog. Yo lo de los asistentes en estas cosas, si os soy sincera, a mí no me mola la idea, porque al final el podcast es súper personal. O sea, la figura del podcaster es determinante, muy determinante. O sea, está el podcaster y el entrevistado. Y luego, por supuesto, la audiencia. Pero yo lo de que, si te refieres a eso, Eli, con que otra persona, no sé, te ayude a crear contenido, y en redes sociales, yo también trabajo como community manager para marcas, y a mí es complicado pillar bien el tono, los valores de marca, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo ahí hay cosas que sí que se puede delegar, como hacer las carátulas o hacer la edición o lo que sea, pero es verdad que otras cosas yo no las delegaría. A ver, ¿qué más? Por aquí más preguntas. A ver, ha estado genial, muchas gracias. Susi, un besito, muchas gracias. A ver, Román, hace tiempo que quiero hacer podcast y me has animado, pues adelante. Yo animo a todo el mundo que me escribe. No soy, pues eso, soy realista, porque bueno, es complicado, sobre todo si lo quieres convertir en una forma de vida. Requiere mucho trabajo porque hace falta construir una comunidad que no es tan fácil, no se hace de la noche a la mañana. A ver, el programa con el que hago las carátulas, sí, por supuesto, es Canva, Canva. Es un programa parecido al Photoshop, pero mucho más fácil de usar, con un montón de platillas monísimas, y os lo recomiendo que lo uséis, porque es súper sencillo y tiene además ya los formatos predeterminados con los tamaños de las distintas imágenes según sea Instagram, Facebook, YouTube, Stories, tiene todo. Puedes hacer incluso un ebook. Yo mi ebook lo he diseñado con Canva, lo he hecho yo, o sea que puedes hacer muchísimas cosas. A ver, Ana, campaña de publi para aumentar visibilidad. Pues sí, también es una opción. Yo, de hecho, ahora estoy empezando a hacer algo de publicidad. Es verdad que no la estoy haciendo directamente con el podcast, sino que la estoy haciendo con el ebook, y voy a aprovechar el momento autobombo para deciros que tengo un ebook gratuito para aprender a dormir bien. Solo tenéis que ir a la página web
y os lo descargáis de forma gratuita. También tenéis en el perfil tenéis un link directo para ir a descargarlo. Así que ahí lo dejo. Y como os decía, yo estoy empezando a hacer publicidad a través de Instagram y de Facebook para mis servicios, para el ebook, y también está bien para dar a conocer, por supuesto, ¿por qué no? Para llegar a más gente con tu contenido, porque al final ya sabéis que el algoritmo de Instagram está diseñado para que tu contenido lo vean X personas en el momento que Instagram quiere. Entonces, si tú quieres impactar en una audiencia segmentada muy concreta, lo mejor es publicidad, claro. Y mientras que tú digas que es publicidad, ¿por qué no? Adelante. Luis, que tienes el libro, muchas gracias. Me alegro de que empieces a dormir mejor. Y hablando del tema publicidad, mira que esto no lo he dicho, pero hay que ser muy honesto. Y uno de los problemas que tienen, bueno, tanto podcaster como la gente que se dedica a crear contenido a través de redes sociales, es que si no hablamos claramente de qué es contenido pagado y qué no lo es, no estamos profesionalizando ese formato y esa cuenta. Entonces, esta gente que se nota que es publicidad a la legua, encubierta, pero que no lo dice, jolín, es que no hay nada de malo en hacer publicidad, no hay nada de malo en decir que la marca X ha confiado en ti para crear un contenido X. Es que esto es más viejo que el hilo negro, lo de la publicidad, y está como demonizado, y eso hace que pues eso sí, como si estuviera mal que una marca te pague por crear un contenido o por subir una foto o por lo que sea. Entonces, decidlo claramente. Si tenéis un anunciante, ya hay muchas formas, tanto en redes y por supuesto en el podcast, pues es decirlo abiertamente, que tienes un anunciante ese mes y ya está, ¿eh? Y esto es importante hacerlo porque si no, no vamos a profesionalizar nunca esta industria, que ya poco a poco, todavía es pequeñita, pero poco a poco se está convirtiendo en una industria. A ver, ¿qué más? Rosana, que vas a pillarlo. ¡Ay, sí! Pues bájatelo, a ver qué te parece. Y adelante con el podcast, por supuesto, a ella. Y bueno, no sé, antes he dicho que quien quiera compartir sus programas de podcast por aquí, que lo haga, los que lo tengáis ya lanzado. Y nada, y si nadie tiene más preguntas, pues lo dejamos aquí. Bueno, ya sabéis dónde estoy, tanto en Instagram, tenéis ahí todas mis redes para que me contactéis por si necesitáis cualquier cosa, y yo por mí nada más. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo eso, que os lancéis al mundo del podcast porque necesitamos profesionalizarlo, claro que sí, y cuantos más seamos, más grande haremos este ecosistema, así que adelante, os animo a todos. Muchas gracias por haber pasado este ratito conmigo. Estoy cogiéndole mucho el punto a esto de los directos, me está encantando y me estoy planteando hacer uno a la semana. Ya veré sobre qué lo hago, pero me está encantando el momento directo. Así que nada, muchas gracias a vosotros, como siempre, por estar ahí y hasta el próximo directo. Un abrazo muy fuerte a todos, un beso.